¿Has escuchado hablar de hombres león en la Biblia? En este video vamos a ver que la Biblia revela la existencia de una raza perdida de gigantes. El libro de Jasher es un libro prohibido que cuenta la historia de la humanidad, que debería estar incluido en la Biblia, aunque sí lo menciona, y en dos veces. La primera es en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13, cuando Josué detuvo el sol y la luna. Y la segunda es en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, en el momento en que David lamentaba la muerte de Saúl y Jonatán después de una batalla contra los filisteos. El libro de Jasher cuenta la historia bíblica con una serie de relatos y detalles que no aparecen en la Biblia, como la historia que ahora vamos a ver, en la que aparecen estos misteriosos seres, los hombres león. En el capítulo 36, versículo 28, nos cuenta que un hombre llamado Aná tenía la costumbre de llevar los asnos de su padre al desierto para alimentarlos ahí, hasta que se encontró con el Yemín, que es así como llamaron a esta criatura. Hubo una vez que él los llevó a uno de los desiertos cerca a la costa del mar, opuesto al desierto del pueblo. Y mientras los estaba alimentando, he aquí que una tormenta muy fuerte vino del otro lado del mar. Después de eso, como 120 grandes y terribles animales salieron del desierto, y ellos todos vinieron donde los asnos estaban. Y esos animales de la mitad para abajo eran en la forma de los hijos de los hombres, o sea, tenían piernas como humanos. Y de la mitad hacia arriba, algunos tenían la semejanza de osos y otros en la semejanza de leones, con rabos detrás de ellos desde sus hombros hasta llegando a la tierra, como los rabos de los leones. Esos animales se montaron sobre los asnos y se los llevaron. Ellos se fueron y nunca más los volvieron a ver. Y uno de esos animales se acercó a Aná, y lo golpeó con su rabo y luego se fue de ese lugar. Aná estaba en extremo temeroso por su vida, y él huyó y escapó a su ciudad. Luego relató a sus hijos y hermanos todo lo que le había sucedido, y muchos hombres fueron a buscar a los asnos, pero no los pudieron encontrar. Aná y sus hermanos no fueron más a ese lugar desde ese día en adelante, porque estaban tremendamente aterrorizados por sus vidas. Y para que quede claro que no solo el libro de Jasher habla de la existencia de estos monstruos, hombres león, en la historia bíblica, vamos a contrastarlo todo con otras fuentes, otros libros no muy conocidos, otras versiones de la Biblia, y puede que hasta con alguna evidencia que podamos encontrar hasta nuestros días. Empezamos con la versión al español de la Septuaginta, del sacerdote católico Guillermo Hühnemann, también conocida como la Biblia de Hühnemann, pero antes cabe recordar que la Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea al griego, que hicieron 70 sabios judíos para Ptolomeo II, gobernante de Egipto. Pues bien, volviendo a la Septuaginta de Hühnemann, en Génesis capítulo 36, versículo 24, vemos que dice lo siguiente: Este Aná es el que encontró a los yemitas en el desierto. Y a propósito de la palabra yemitas, encontramos una nota especial del autor en la que dice Yemín, probablemente gigantes. Y recordemos que también el libro de Jasher describió a estas criaturas como grandes y terribles, con lo que se estaría hablando de una raza de gigantes. Y si vemos otros pasajes, podemos descubrir que se menciona nuevamente a estos monstruos hombres león. En Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 22, dice: Y Banaías, hijo de Joiada, hijo de varón poderoso, muchas sus obras de Capsel, este percutió, o sea venció, a los dos héroes leones de Moab. Hasta aquí esto es tremendo. Y en Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 20, dice: Banaías, hijo de Joiada, varonel, mucho en obras, él percutió, o sea venció, a los dos hijos de Ariel de Moab. Y esta palabra, Ariel en hebreo,
tiene un significado muy interesante, porque tenemos que Ari es león, y él es Dios, con lo que Ariel significaría león de Dios, como también se podría interpretar como león divino o león sobrenatural. O sea, con este nombre se nos está hablando de alguien importante de esa época que tendría el aspecto de uno de estos monstruos, mitad hombre y mitad león. Entonces, el pasaje que nos dice que Benania mató a 2 hijos de Ariel de Moab, en realidad nos está hablando de 2 de estos monstruos, mitad hombre y mitad león. Y si revisamos otras versiones de la Biblia, encontramos que como que se les hubiera escapado ocultar la presencia de estos hombres león de la antigüedad, como pasa en las versiones más usadas. En la Biblia de las Américas, en 2 Samuel capítulo 23, versículo 20, dice: Benania, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Capsel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Y en la nota que ponen sobre estos 2 hijos de Ariel de Moab, dice: 2 héroes como leones. En la King James, en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 22, dice: Benania, hijo de Joiada, hijo de un hombre valiente de Capsel, que había hecho muchas hazañas, mató a 2 hombres de Moab, parecidos a leones. Y ojo con esto, en la Living Bible, en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 22, dice: Benania, cuyo padre era un poderoso guerrero de Capsel, mató a los 2 famosos gigantes de Moab. Y en la Nueva Biblia de las Américas, en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 20, dice: También estaba Benania, hijo de Joiada, era un bravo guerrero de Capsel, que mató a 2 gigantes, hijos de Ariel de Moab. Y como decíamos anteriormente, en cuanto a la evidencia material que podemos encontrar hasta nuestros días acerca de la existencia de estos monstruos, hombres león, en la historia de la humanidad, tenemos la estela de Mesa y los hallazgos en Chavín de Guantar. La estela de Mesa, o conocida también como la piedra moabita, se trata de una piedra que fue descubierta en el año 1868 en la ciudad de Diván, en Jordania. Esta piedra contiene una inscripción de 34 líneas en una lengua que llamaron paleohebreo, que sería una versión antigua del hebreo. La estela de Mesa cuenta las conquistas y edificaciones que hizo Mesa, rey de Moab. Pues bien, si analizamos las inscripciones de la piedra moabita, en la línea número 12 encontramos la palabra Ariel. Y en el contexto que aparece es cuando el rey Mesa conquista la ciudad de Atarot, una de las ciudades de Israel, y se cuenta que Mesa se llevó un Ariel de la ciudad. Y obviamente lo que deberíamos entender es que este rey se llevó como prisionero a un hombre león. El templo de Chavín de Guantar, ubicado en Perú, está decorado con unas cabezas de piedra que mezclan rasgos humanos y felinos al mismo tiempo. Bueno, pues en este lugar, en el año 2018, se descubrieron los restos de un cuerpo humano con una cabeza de felino. Y en este punto tenemos que hablar de este lugar que tanto hemos mencionado, Moab. ¿Quiénes vivieron antes en Moab? En Deuteronomio capítulo 2, de los versículos 9 al 11, nos encontramos con lo siguiente. Y el Señor dijo: No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo le he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaron emitas. Y justamente esta palabra, emitas, parece que fuera la misma palabra que menciona el libro de Jacer, con que llamaban a estas criaturas monstruosas. Entonces, para entenderlo mejor,
En la historia bíblica se cuenta que Dios echó fuera de esta tierra a estos seres gigantes con aspecto animalesco y humano al mismo tiempo. Como resultado de esto, estas criaturas vagaron sin rumbo por el desierto y se establecieron ahí. Por eso, Aná se los encontró cuando estaba pasteando a sus animales.